¿Te has preguntado alguna vez si Dios tiene un plan para salir de las deudas que te ahogan? En medio de las luchas financieras, a menudo sentimos que no hay salida, pero la Biblia nos ofrece respuestas claras. En Filipenses 4, 6 a 7, el apóstol Pablo nos enseña: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo es la clave que nos muestra que a través de la oración y la confianza en Dios podemos encontrar la paz y dirección para liberarnos de las deudas. Hoy veremos cómo debes orar para recibir la guía divina y caminar hacia la libertad financiera. ¿Estás listo para ver cómo Dios puede transformar tu situación económica? Las cuentas se acumulan, las preocupaciones crecen y el estrés se convierte en una carga cada vez más difícil de soportar. En esos momentos, el miedo y la desesperación pueden cegarnos, haciéndonos creer que la salida es imposible. Pero, ¿y si te dijera que el primer paso para salir de las deudas no es solo hacer un presupuesto, sino algo mucho más profundo? Algo que tiene el poder de cambiar no solo tu situación financiera, sino también tu corazón y tu mente. La oración. La verdadera oración, esa que brota del corazón, esa que se dirige a un Dios que es nuestro proveedor, que no solo mira nuestra necesidad material, sino que ve lo que hay en lo más profundo de nuestro ser. En Filipenses 4, 6 a 7, encontramos una clave poderosa para enfrentar las dificultades económicas y cualquier otra batalla en la vida. Pablo escribe: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la clave, la oración y la confianza en Dios. La promesa es clara. Si llevamos nuestras preocupaciones, nuestras peticiones, nuestras deudas a Dios, su paz, que es más grande que cualquier problema, comenzará a gobernar nuestros corazones y nuestras mentes. La paz de Dios no solo calma el alma, sino que también abre el camino para la sabiduría y la dirección divina que necesitamos para avanzar. La oración no es simplemente un acto de pedir, sino un acto de fe. No es una solicitud pasiva, sino un reconocimiento de que por encima de cualquier dificultad hay un Dios que tiene el control. Muchas veces cuando estamos atrapados en las deudas, lo que realmente necesitamos no es una solución rápida, sino un cambio en nuestra forma de pensar, una restauración de nuestra confianza en el poder de Dios para proveer, incluso cuando todo parece perdido. La oración nos ayuda a recalibrar nuestra fe, a recordar que no estamos solos en nuestra lucha. Hay un Dios que ve más allá de nuestras dificultades inmediatas y tiene un plan para nuestra vida financiera. La oración es el primer paso, pero no es solo pedir por un milagro. Es una invitación a permitir que Dios transforme nuestra mente, que nos dé la claridad para tomar decisiones sabias, que nos ayude a ver nuestras finanzas con los ojos de la fe. A veces en medio de la tormenta económica nos olvidamos de lo que realmente significa confiar en Dios. A través de la oración volvemos a la fuente de nuestra confianza, a ese Padre que provee para todas nuestras necesidades. Así como Jesús enseñó a sus discípulos a orar: danos hoy el pan nuestro de cada día. Mateo 6:11. Debemos reconocer que cada día es una oportunidad para confiar en su provisión, no solo en nuestras fuerzas.
¿Te has detenido alguna vez a reflexionar sobre la importancia de este tipo de oración? Orar con confianza no solo es pedir lo que necesitamos, sino también reconocer que Él sabe lo que es mejor para nosotros. En Mateo 7, 9 a 11, Jesús nos asegura: ¿qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pez le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan. Este es un recordatorio de que, aunque nuestras deudas puedan parecernos insuperables, nuestro Padre Celestial no solo nos da lo que necesitamos, sino que desea darnos lo mejor. Ahora bien, ¿qué significa orar para salir de las deudas? No se trata solo de pedir un milagro de inmediato, aunque Dios ciertamente puede hacer lo imposible. Se trata también de reconocer que la oración es un proceso, un viaje que nos invita a ser obedientes, a buscar su voluntad y a vivir conforme a sus principios. A medida que oramos, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de ver las deudas como una carga imposible de soportar y comenzamos a verlas como una oportunidad para experimentar la fe en acción. Recuerda lo que dice el Salmo 34:10. Los leones pueden sufrir necesidad y hambre, pero los que buscan a Jehová, nada bueno les faltará. Esta promesa es tan relevante en tiempos de escasez. Cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, Él nos proveerá lo que necesitamos. La oración entonces es un acto de búsqueda, de alineación con la voluntad de Dios y de total confianza en su provisión. Un aspecto clave de la oración es que nos enseña a ser humildes. La humildad es una virtud que Dios valora profundamente. Cuando estamos atrapados en deudas, a menudo nos enfrentamos a nuestra propia fragilidad. Nos damos cuenta de que no tenemos el control total sobre nuestra situación. Y esto nos lleva a un punto de rendición. No se trata de rendirse al enemigo de las deudas, sino de rendirse a la voluntad de Dios. Al rendirnos en oración, estamos reconociendo que Él es el dueño de todo, que Él tiene el poder para cambiar nuestra situación, pero también para enseñarnos lo que necesitamos aprender a través de ella. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte una experiencia que todos debemos tener presente. Pero él me dijo: te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. A veces, las deudas nos muestran nuestras debilidades, pero en esa debilidad es donde podemos ver la fortaleza de Dios. La oración, entonces, no solo nos da la posibilidad de pedir por nuestras necesidades, sino que también nos fortalece para enfrentarlas con fe y valentía. Sin embargo, no debemos esperar que la oración sea solo un acto momentáneo. La oración constante es lo que realmente marca la diferencia. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos instruye a orar sin cesar. Esto no significa que debemos estar en constante estado de oración verbal, pero sí implica que nuestra mente y nuestro corazón deben estar siempre alineados con Dios. La oración continua nos ayuda a mantener nuestra fe fuerte, a mantenernos centrados en su provisión y en sus promesas, incluso cuando las cosas no parecen mejorar de inmediato. Es importante recordar que la oración no es un sustituto de la acción. Orar por salir de las deudas es solo el primer paso. También debemos tomar decisiones sabias, ajustar nuestros hábitos financieros y ser responsables con los recursos que Dios nos ha dado. La oración abre la puerta
a la sabiduría divina que nos llevará a tomar esas decisiones, pero no nos exime de la acción práctica. La oración nos capacita para ver lo que antes no veíamos, para actuar con discernimiento y para confiar en que cada paso que demos estará guiado por la mano de Dios. En Lucas 12, 25 a 26 Jesús dice: ¿quién de ustedes, por mucho que se afane, puede añadir una hora al curso de su vida? Si entonces no pueden hacer ni aun lo más pequeño, ¿por qué? ¿Por qué se afanan por lo demás? Este versículo es un recordatorio de que la ansiedad no resolverá nada. Orar por la paz de Dios, por la sabiduría, por la provisión, es un acto que nos libera del afán y nos permite caminar con seguridad, sabiendo que Él se encargará de lo que está fuera de nuestro control. La oración para salir de las deudas es una invitación a cambiar nuestra mentalidad. Dejar de ver nuestras finanzas como algo que nos esclaviza y empezar a verlas como un área donde Dios quiere intervenir. Orar no solo es pedir que se resuelvan nuestros problemas, sino reconocer que somos hijos de un Dios soberano, que no solo quiere liberarnos de las deudas, sino guiarnos a vivir de manera sabia, responsable y con propósito. Orar para salir de las deudas no es solo pedir ayuda, es pedir transformación, es abrir nuestro corazón a una nueva manera de vivir, confiando plenamente en el poder de Dios para restaurar nuestras finanzas y nuestra vida. Es tiempo de orar, de confiar, de esperar en Él. Y cuando lo hagas, recuerda lo que dice en Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es fiel para proveer lo que necesitamos. Cuando lo buscamos en oración, Él nos guía, nos da paz y nos permite caminar en fe, sabiendo que, aunque el camino hacia la libertad financiera no siempre será fácil, Él está con nosotros en cada paso, proveyendo lo que necesitamos, cuando lo necesitamos. Cuando nos encontramos atrapados en las deudas, a menudo miramos nuestra situación con desesperanza, como si las dificultades económicas fueran solo un obstáculo insuperable, algo que debemos simplemente soportar hasta que pase. Sin embargo, es en esos momentos de angustia donde Dios tiene una oportunidad única para hablarnos, guiarnos y transformarnos. A veces lo que vemos como una carga pesada puede ser en realidad una oportunidad divina para crecer en nuestra fe y aprender a confiar más plenamente en Él. Las pruebas financieras no son un castigo, sino una herramienta poderosa en las manos de un Dios amoroso que desea darnos lecciones que no solo nos afecten a nivel material, sino que también transformen nuestro espíritu. En el libro de Santiago se nos recuerda que, hermanos míos, consideren como un gran gozo cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas, porque ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Santiago 1, 2, 3. Este versículo puede parecer desafiante cuando estamos enfrentando dificultades económicas, pero contiene una verdad profunda que transforma nuestra perspectiva. Las pruebas financieras, lejos de ser solo algo doloroso o injusto, son una oportunidad para que nuestra fe sea probada y fortalecida. Al igual que el oro es refinado en el fuego, nuestras vidas también son refinadas a través de las dificultades. Dios no permite que pasemos por ellas sin un propósito, y ese propósito es nuestro crecimiento espiritual. Es importante entender que aunque las deudas y las dificultades económicas puedan parecer momentos de sufrimiento y desespero, Dios tiene un plan redentor para cada situación. En Romanos 8:28 encontramos una promesa reconfortante. Sabemos
que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Esta es una de las verdades más poderosas que podemos aplicar en medio de las dificultades financieras. Las pruebas no son el fin del camino, son el principio de algo nuevo, algo mejor. Aunque no entendamos el propósito inmediato, podemos confiar en que Dios está usando cada experiencia, incluso las más dolorosas, para cumplir su plan perfecto en nuestras vidas. Cuando nos enfrentamos a las deudas, nuestra tendencia natural es enfocarnos solo en lo negativo. Las facturas que no podemos pagar, los intereses que nos ahogan, la sensación de que nunca podremos salir. Pero al entender que cada prueba, incluida la financiera, tiene un propósito divino, comenzamos a verlas desde una perspectiva completamente diferente. Ya no son obstáculos insuperables, son oportunidades para depender más de Dios, para aprender a caminar por fe y no por vista. Este cambio de perspectiva es fundamental para experimentar el poder transformador de la oración en nuestras vidas. La razón por la que es tan crucial reconocer el propósito de nuestras pruebas es porque esto nos permite enfrentar cada desafío con una actitud de esperanza y expectativa. No importa cuán grande sea la deuda, cuán abrumadora sea la situación, Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Jesús mismo nos enseñó en Juan 16:33. En el mundo tendrán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Las pruebas financieras son, en muchos sentidos, un reflejo de las luchas que todos enfrentamos como seres humanos, pero también son un recordatorio de que no estamos solos en nuestra lucha. Dios ha vencido al mundo y en Él podemos encontrar la fuerza y la paz necesaria para enfrentar cualquier desafío. Además, al reconocer que nuestras dificultades tienen un propósito, también entendemos que hay algo que debemos aprender en el proceso. Las pruebas, incluyendo las económicas, no solo son una cuestión de soportar y esperar que pase el tiempo. Dios quiere que aprendamos algo valioso en cada etapa. Esto puede significar aprender a ser más responsables con nuestros recursos, descubrir qué es lo que realmente valoramos y cómo podemos vivir de manera más sencilla y fiel a los principios de la palabra de Dios. Puede ser un tiempo de reflexión sobre cómo manejamos nuestro dinero, nuestras prioridades y nuestra confianza en Él. A través de este proceso, Dios nos invita a transformar nuestras vidas y a alinearlas más estrechamente con su voluntad. Pablo, en su carta a los Filipenses, nos da un ejemplo claro de cómo debemos enfrentar las dificultades, tanto espirituales como materiales. En Filipenses 4:12-13 escribe: sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es tener abundancia. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, ya sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí Pablo no solo habla de la pobreza material, sino de una lección mucho más profunda. Cómo aprender a estar contentos y a confiar en Dios independientemente de nuestras circunstancias externas. Las deudas pueden ser una gran fuente de ansiedad, pero cuando entendemos que nuestra confianza no está en las riquezas ni en las circunstancias económicas, sino en Cristo, descubrimos que hay una paz y una estabilidad que nada ni nadie puede quitarnos. Así, al reconocer el propósito detrás de las pruebas financieras, comenzamos a ver que la clave no está en salir de ellas lo más rápido posible, sino en aprender lo que Dios quiere enseñarnos a través de ellas. Puede ser que Dios quiera mostrarnos cómo ser más generosos, cómo aprender a vivir con menos o cómo confiar más
profundamente en su provisión. Cada lección, aunque difícil en su momento, nos acerca más a su corazón y nos permite crecer en nuestra fe. Dios tiene un propósito para tu vida, incluso en medio de la lucha financiera. Él no se ha olvidado de ti ni de tu situación. En Jeremías 29:11, Él promete: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Aunque a veces no entendemos las razones de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Él no solo quiere restaurar nuestras finanzas, sino también nuestro corazón, nuestras prioridades y nuestra dependencia de Él. Al final, al reconocer el propósito de nuestras pruebas, podemos encontrar consuelo en la certeza de que Dios está usando cada una de nuestras dificultades, incluso las económicas, para moldearnos a su imagen y llevarnos más cerca de Él. Las deudas, como cualquier otra prueba, son oportunidades para experimentar la fidelidad de Dios de una manera profunda y transformadora. No es el fin del camino, sino el comienzo de un nuevo capítulo en el que aprenderemos a vivir con más fe, más esperanza y más confianza en la provisión que Él tiene para nosotros. Así que, al enfrentar tus deudas, no te desesperes ni te rindas. Más bien, mira más allá de la circunstancia inmediata y busca el propósito divino detrás de ella. Dios está trabajando en tu vida y al permitirle hacer su obra, experimentarás un cambio profundo, no solo en tus finanzas, sino en tu corazón. La paz que viene de saber que Él está en control es la clave para caminar con esperanza y confianza en cada paso de este proceso. Cuando nos encontramos atrapados en las deudas, a menudo miramos nuestra situación con desesperanza, como si las dificultades económicas fueran solo un obstáculo insuperable, algo que debemos simplemente soportar hasta que pase. Sin embargo, es en esos momentos de angustia donde Dios tiene una oportunidad única para hablarnos, guiarnos y transformarnos. A veces, lo que vemos como una carga pesada puede ser en realidad una oportunidad divina para crecer en nuestra fe y aprender a confiar más plenamente en Él. Las pruebas financieras no son un castigo, sino una herramienta poderosa en las manos de un Dios amoroso que desea darnos lecciones que no solo nos afecten a nivel material, sino que también transformen nuestro espíritu. En el libro de Santiago se nos recuerda que, hermanos míos, consideren como un gran gozo cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas, porque ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Santiago 1, 2, 3. Este versículo puede parecer desafiante cuando estamos enfrentando dificultades económicas, pero contiene una verdad profunda que transforma nuestra perspectiva. Las pruebas financieras, lejos de ser solo algo doloroso o injusto, son una oportunidad para que nuestra fe sea probada y fortalecida. Al igual que el oro es refinado en el fuego, nuestras vidas también son refinadas a través de las dificultades. Dios no permite que pasemos por ellas sin un propósito. Y ese propósito es nuestro crecimiento espiritual. ¿Ya? Es importante entender que aunque las deudas y las dificultades económicas puedan parecer momentos de sufrimiento y desespero, Dios tiene un plan redentor para cada situación. En Romanos 8:28 encontramos una promesa reconfortante. Sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Esta es una de las verdades más poderosas que podemos aplicar en medio de las dificultades financieras. Las pruebas no son el fin del camino, son el principio de algo nuevo, algo mejor. Aunque no entendamos el propósito inmediato, podemos confiar en que Dios está usando cada experiencia, incluso las más dolorosas, para cumplir su plan perfecto en nuestras vidas.
Cuando nos enfrentamos a las deudas, nuestra tendencia natural es enfocarnos solo en lo negativo. Las facturas que no podemos pagar, los intereses que nos ahogan, la sensación de que nunca podremos salir. Pero al entender que cada prueba, incluida la financiera, tiene un propósito divino, comenzamos a verlas desde una perspectiva completamente diferente. Ya no son obstáculos insuperables, son oportunidades para depender más de Dios, para aprender a caminar por fe y no por vista. Este cambio de perspectiva es fundamental para experimentar el poder transformador de la oración en nuestras vidas. La razón por la que es tan crucial reconocer el propósito de nuestras pruebas es porque esto nos permite enfrentar cada desafío con una actitud de esperanza y expectativa. No importa cuán grande sea la deuda, cuán abrumadora sea la situación, Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Jesús mismo nos enseñó en Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Las pruebas financieras son, en muchos sentidos, un reflejo de las luchas que todos enfrentamos como seres humanos, pero también son un recordatorio de que no estamos solos en nuestra lucha. Dios ha vencido al mundo y en Él podemos encontrar la fuerza y la paz necesarias para enfrentar cualquier desafío. Además, al reconocer que nuestras dificultades tienen un propósito, también entendemos que hay algo que debemos aprender en el proceso. Las pruebas, incluyendo las económicas, no solo son una cuestión de soportar y esperar que pase el tiempo. Dios quiere que aprendamos algo valioso en cada etapa. Esto puede significar aprender a ser más responsables con nuestros recursos, descubrir qué es lo que realmente valoramos y cómo podemos vivir de manera más sencilla y fiel a los principios de la palabra de Dios. Puede ser un tiempo de reflexión sobre cómo manejamos nuestro dinero, nuestras prioridades y nuestra confianza en Él. A través de este proceso, Dios nos invita a transformar nuestras vidas y a alinearlas más estrechamente con su voluntad. Pablo en su carta a los Filipenses nos da un ejemplo claro de cómo debemos enfrentar las dificultades, tanto espirituales como materiales. En Filipenses 4:12-13 escribe: sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es tener abundancia. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, ya sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí Pablo no solo habla de la pobreza material, sino de una lección mucho más profunda. Cómo aprender a estar contentos y a confiar en Dios independientemente de nuestras circunstancias externas. Las deudas pueden ser una gran fuente de ansiedad, pero cuando entendemos que nuestra confianza no está en las riquezas ni en las circunstancias económicas, sino en Cristo, descubrimos que hay una paz y una estabilidad que nada ni nadie puede quitarnos. Así, al reconocer el propósito detrás de las pruebas financieras, comenzamos a ver que la clave no está en salir de ellas lo más rápido posible, sino en aprender lo que Dios quiere enseñarnos a través de ellas. Puede ser que Dios quiera mostrarnos cómo ser más generosos, cómo aprender a vivir con menos, o cómo confiar más profundamente en su provisión. Cada lección, aunque difícil en su momento, nos acerca más a su corazón y nos permite crecer en nuestra fe. Dios tiene un propósito para tu vida, incluso en medio de la lucha financiera. Él no se ha olvidado de ti ni de tu situación. En Jeremías 29:11, Él promete: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza.
Aunque a veces no entendemos las razones de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Él no solo quiere restaurar nuestras finanzas, sino también nuestro corazón, nuestras prioridades y nuestra dependencia de Él. Al final, al reconocer el propósito de nuestras pruebas, podemos encontrar consuelo en la certeza de que Dios está usando cada una de nuestras dificultades, incluso las económicas, para moldearnos a su imagen y llevarnos más cerca de Él. Las deudas, como cualquier otra prueba, son oportunidades para experimentar la fidelidad de Dios de una manera profunda y transformadora. No es el fin del camino, sino el comienzo de un nuevo capítulo en el que aprenderemos a vivir con más fe, más esperanza y más confianza en la provisión que Él tiene para nosotros. Así que, al enfrentar tus deudas, no te desesperes ni te rindas. Más bien, mira más allá de la circunstancia inmediata y busca el propósito divino detrás de ella. Dios está trabajando en tu vida y al permitirle hacer su obra, experimentarás un cambio profundo, no solo en tus finanzas, sino en tu corazón. La paz que viene de saber que Él está en control es la clave para caminar con esperanza y confianza en cada paso de este proceso. Cuando nos encontramos atrapados en la oscuridad de las deudas, la ansiedad y el temor de no poder salir nos acechan constantemente. Nos preguntamos si hay alguna forma de romper este ciclo, si hay una respuesta clara que nos guía a un lugar donde la libertad financiera sea más que solo una ilusión. La verdad es que Dios ya nos ha dado un camino. La respuesta que tanto buscamos está al alcance de nuestra mano, en su palabra. No se trata de un proceso rápido o fácil, pero con la dirección correcta, el conocimiento que viene de Él y la sabiduría divina, podemos ver una transformación que va más allá de lo económico. Esa sabiduría es lo que necesitamos para navegar por las turbulentas aguas de las finanzas con justicia y prudencia. En Santiago 1-5 encontramos una promesa clave que puede cambiar por completo nuestra manera de abordar las dificultades financieras. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada. Esta promesa es clara y rotunda. Si necesitamos sabiduría, solo tenemos que pedirla a Dios. Y Él no solo nos la dará, sino que lo hará generosamente, sin reproche. Dios no es tacaño con su sabiduría. Él desea que aprendamos a administrar los recursos que Él nos ha confiado de manera que refleje su carácter. Y al pedirle, Él nos guiará paso a paso mostrándonos la dirección correcta. Sin embargo, lo que muchas veces nos pasa es que pedimos sabiduría, pero no estamos dispuestos a recibirla en el formato que Dios tiene preparado para nosotros. A menudo buscamos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, cuando lo que realmente necesitamos es una transformación profunda en nuestra manera de pensar, en nuestra perspectiva sobre el dinero. La sabiduría que viene de Dios no siempre es lo que esperamos. Puede desafiar nuestras expectativas y nuestras actitudes hacia el consumo, el ahorro, el gasto y el dar. Pero esa es precisamente la sabiduría que necesitamos. Una sabiduría que transforma, que va más allá de lo superficial y que afecta todas las áreas de nuestra vida. Es común pensar que al enfrentar dificultades financieras, lo primero que necesitamos es encontrar una solución rápida. Queremos una fórmula sencilla para resolver nuestras deudas y ver los números en nuestras cuentas equilibrarse de inmediato. Sin embargo, la verdadera sabiduría que Dios nos ofrece no siempre actúa de inmediato, sino que nos lleva por un proceso de aprendizaje. Como dice Proverbios 2:6, porque el Señor da la sabiduría. De su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Esto significa que la sabiduría divina se encuentra
en su palabra, en su presencia. Y debemos buscarla no solo como una respuesta inmediata, sino como una guía diaria para nuestras vidas. La sabiduría que Dios ofrece no es solo una cuestión de saber qué hacer con el dinero, sino de entender cómo Dios ve el dinero y cómo quiere que lo manejemos. La Escritura está llena de principios sobre cómo debemos administrar lo que Él nos da. En Lucas 16:11 Jesús nos enseña: así que si no han sido dignos de confianza en el manejo de las riquezas materiales, ¿quién les confiará las riquezas que duran para siempre? Aquí Jesús nos recuerda que nuestra fidelidad en las pequeñas cosas, en el manejo de lo que tenemos, es una preparación para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros en el futuro. La forma en que manejamos nuestras finanzas hoy, en medio de las deudas, determinará cómo seremos capaces de manejar las bendiciones mayores que Él pueda tener para nosotros en el mañana. Es fundamental que al pedir sabiduría también estemos dispuestos a cambiar. La sabiduría de Dios no solo ilumina nuestra mente, sino que también ilumina nuestro corazón, cambiando nuestras actitudes y comportamientos. Es un proceso continuo de transformación. Si pedimos sabiduría para salir de las deudas, debemos estar listos para escuchar, para recibir la corrección que puede implicar una mayor disciplina en nuestra vida financiera. La sabiduría de Dios puede indicarnos que debemos ajustar nuestras prioridades, reducir nuestros gastos, aprender a vivir con menos, o tal vez poner un mayor énfasis en la generosidad. A menudo, la sabiduría que necesitamos es una que nos reta a ser más responsables, más cuidadosos y más agradecidos por lo que ya tenemos. La sabiduría divina nos lleva a un lugar donde el dinero ya no es un ídolo ni una fuente de ansiedad, sino una herramienta para cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida. En Mateo 6:24, Jesús nos advierte: nadie puede servir a dos amos. O odia a uno y ama al otro, o se dedica a uno y desprecia al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Aquí vemos la invitación a poner a Dios en primer lugar, reconociendo que nuestra relación con el dinero debe estar subordinada a nuestra relación con Él. Al pedir sabiduría, debemos estar dispuestos a ver el dinero de una nueva manera, no como una fuente de seguridad o satisfacción, sino como una herramienta que puede ser utilizada para cumplir con los propósitos eternos de Dios. Además, la sabiduría de Dios no solo trata con lo que hacemos con nuestro dinero, sino con la forma en que pensamos sobre él. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:10 nos advierte: porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. No es el dinero en sí lo que es malo, sino el amor desordenado por él. Es fácil caer en la trampa de pensar que el dinero es la solución a todos nuestros problemas, que la felicidad y la paz dependen de tener más. Pero la sabiduría divina nos enseña que nuestra paz y nuestra seguridad no están en lo que poseemos, sino en quién nos posee a nosotros. Al buscar la sabiduría divina, aprendemos a vivir con contentamiento, sabiendo que, como dice Filipenses 4:12, podemos estar contentos en cualquier situación, ya sea en abundancia o en escasez, porque nuestra verdadera fuente de satisfacción no depende de lo material, sino de Cristo. Es por eso que al pedir sabiduría debemos ser conscientes de que Dios quiere que vivamos con una mentalidad diferente. La sabiduría no solo trata de aprender cómo salir de las deudas, sino cómo vivir de manera que honremos a Dios con lo que tenemos. Nos enseña a ser mayordomos fieles, a administrar lo que se nos da con responsabilidad, gratitud y generosidad.
La sabiduría de Dios también nos lleva a vivir con una mentalidad de abundancia, no porque busquemos riquezas materiales, no, sino porque sabemos que Él es un Dios generoso, que provee para nuestras necesidades y que nos llama a ser generosos con los demás. Al pedir sabiduría para tomar decisiones financieras justas, debemos también recordar que Dios nos habla de muchas maneras. A veces la sabiduría que necesitamos llega a través de su palabra, otras veces a través de la guía del Espíritu Santo. Y en otras ocasiones, a través de las personas que Él ha puesto en nuestras vidas para guiarnos y aconsejarnos. Proverbios 15, 22 dice: los planes fracasan por falta de consejo, pero se logran con muchos consejeros. Es fundamental rodearnos de personas sabias que nos ayuden a tomar decisiones basadas en principios bíblicos y en la dirección que Dios nos da. Finalmente, al pedir sabiduría para nuestras finanzas, también debemos recordar que Dios tiene un propósito eterno para cada uno de nosotros. La sabiduría divina no solo busca resolver nuestras dificultades materiales, sino prepararnos para cumplir con su voluntad en esta vida. En Mateo 25, 21, Jesús nos habla de la recompensa del siervo fiel. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La sabiduría que pedimos para nuestras finanzas es, en última instancia, un medio para ser fieles en las cosas pequeñas, para que podamos ser fieles en las grandes. Dios quiere que nuestra vida financiera esté alineada con su propósito eterno. Que nuestros recursos no solo nos beneficien a nosotros, sino que también bendigan a otros y contribuyan a la expansión de su reino. Al pedir sabiduría para salir de las deudas, debemos estar dispuestos a escuchar, a cambiar y a poner en práctica lo que Dios nos enseña. La sabiduría divina transforma nuestra vida financiera, pero también nuestra vida espiritual. Nos enseña a ver el dinero con ojos nuevos, a vivir con una mentalidad diferente y a confiar en que cuando le damos lo que le corresponde, Él proveerá lo que necesitamos. Así, con la sabiduría que viene de Dios, podemos caminar hacia la libertad financiera, no solo con un plan, sino con un corazón que honra a Dios en cada paso que damos. A menudo, cuando nos enfrentamos a dificultades financieras, nuestra primera reacción es aferrarnos a lo que tenemos, cerrando los puños sobre cada centavo, temerosos de que si soltamos algo, nos quedaremos sin lo suficiente. Esta es una mentalidad que surge del miedo y la incertidumbre, una reacción natural ante la escasez. Sin embargo, la Biblia nos invita a ver el dinero y los recursos de una manera radicalmente diferente, ¿o no? En lugar de aferrarnos con desesperación a lo poco que tenemos, se nos llama a ser generosos, a dar con un corazón dispuesto, y al hacerlo, descubrir un principio divino que va más allá de nuestra comprensión, el poder de la generosidad para romper el ciclo de la escasez y abrir la puerta a la abundancia. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 9, 6 a 8, nos da una enseñanza poderosa. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará generosamente. Cada uno dé según lo que haya decidido en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, para que siempre teniendo todo lo necesario en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Este versículo encapsula un principio espiritual profundo. Nuestra generosidad no solo beneficia a otros, sino que también trae una bendición sobre nuestras propias vidas. No se trata de una fórmula mágica para hacerse rico, sino de un principio
que rompe las cadenas del miedo y nos abre a la abundancia de Dios. La generosidad es en muchos sentidos el antídoto contra la mentalidad de escasez. Cuando estamos atrapados en las deudas y la falta, el miedo puede hacernos pensar que nunca tendremos lo suficiente. Sin embargo, cuando damos generosamente, cuando ofrecemos lo que tenemos con un corazón dispuesto, estamos declarando que confiamos en la provisión de Dios. Estamos reconociendo que, aunque no tenemos todo lo que quisiéramos o necesitamos, Dios es más que capaz de suplir nuestras necesidades y darnos lo que necesitamos en su tiempo perfecto. Es difícil entender cómo dar cuando sentimos que no tenemos lo suficiente. Pero la verdad es que incluso en nuestra escasez, Dios nos invita a dar. En Lucas 6:38, Jesús nos recuerda: den y se les dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, les volcarán en el regazo, porque con la misma medida con que midan, se les medirá. Este es un principio espiritual que desafía la lógica humana. El mundo nos dice que cuando no tenemos suficiente, debemos guardar lo que tenemos. Pero el reino de Dios dice lo contrario. Cuando damos, más recibimos. Esta es una ley espiritual que no está limitada por nuestras circunstancias. Es una promesa que se aplica sin importar cuán grande sea nuestra deuda o cuán escasos sean nuestros recursos. Dar con generosidad no solo afecta a nuestra situación financiera de una manera directa, sino que también tiene un impacto profundo en nuestro corazón. Cuando damos, rompemos la esclavitud de la avaricia y la preocupación. Estamos demostrando que nuestra seguridad no está en el dinero, sino en el Dios que provee. Es una declaración de fe y confianza, una manera de recordarnos a nosotros mismos que no dependemos de nuestros propios esfuerzos o de nuestras riquezas, sino de la fidelidad de Dios. La generosidad nos libera de la tiranía del dinero y nos permite ver todo lo que tenemos como un regalo de Él, un recurso para ser usado para su gloria y para bendecir a otros. Una de las lecciones más poderosas que encontramos en la Biblia sobre la generosidad es la historia de la viuda pobre, en Marcos 12:41 a 44. Jesús observó cómo la multitud echaba dinero en el tesoro del templo y muchos ricos daban grandes cantidades. Pero entonces vio a una viuda pobre que echó 2 pequeñas monedas que en términos humanos no valían mucho. Sin embargo, Jesús dijo: esta viuda ha echado más que todos los demás, porque todos ellos han dado de lo que les sobra. Pero ella, de su pobreza, ha echado todo lo que tenía, todo su sustento. Esta historia ilustra que la generosidad no se mide por la cantidad que damos, sino por el sacrificio y el corazón con el que damos. A menudo pensamos que no tenemos nada para dar, pero es en nuestra pobreza, en nuestra escasez, donde se encuentra la oportunidad más grande para practicar la generosidad genuina. Cuando damos lo que tenemos, aunque sea poco, Dios multiplica esa semilla de generosidad y Él la utiliza para su gloria y para nuestra bendición. La generosidad también nos enseña a ver el dinero desde una perspectiva eterna. Cuando damos, no solo estamos invirtiendo en lo temporal, sino en lo eterno. Jesús nos dijo en Mateo 6:19 a 21, no se acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco destruyen, y donde los ladrones penetran y roban. Más bien, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Cada vez que damos generosamente, estamos acumulando tesoros en el cielo. Cada vez que ofrecemos lo que tenemos a Dios y a los demás, estamos invirtiendo
en el reino eterno. Esta perspectiva nos libera de la ansiedad por lo temporal y nos da una razón para vivir con un propósito más grande que la simple acumulación de bienes materiales. Pero la generosidad no es solo una respuesta a la escasez, también es una herramienta poderosa para romper los ciclos de deuda y pobreza en nuestra vida. A medida que damos, dejamos de estar enfocados en nuestra falta y comenzamos a ver la abundancia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. En Hechos 20:35, Pablo recuerda las palabras de Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Este es un principio que transforma la manera en que vemos el dinero. Cuando damos, no solo estamos obedeciendo a Dios, sino que estamos participando en su obra de restauración en el mundo. Y lo maravilloso es que al dar, también recibimos. El acto de generosidad abre las puertas para que Dios nos bendiga con más de lo que necesitamos. Es importante entender que la generosidad no es un acto aislado, sino un estilo de vida. Es una práctica diaria que transforma nuestras prioridades y nuestra manera de ver el mundo. Dios no solo quiere que seamos generosos con nuestro dinero, sino también con nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros talentos. Cuando adoptamos la generosidad como una forma de vida, comenzamos a ver cómo nuestras necesidades son suplidas de maneras inesperadas y cómo la paz de Dios comienza a llenar los vacíos en nuestras vidas. La generosidad también tiene el poder de unirnos como comunidad. En 2 Corintios 9:11, Pablo nos dice que serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos, y nuestra generosidad resultará en acción de gracias a Dios. Al ser generosos no solo bendecimos nuestras propias vidas, sino que también bendecimos a aquellos a nuestro alrededor, creando un círculo de bendición y unidad. Cuando damos, somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Estamos participando en la obra de Dios en el mundo, extendiendo su amor y su provisión a otros. Dios nos invita a romper el ciclo de la escasez, no solo mediante la oración, sino también a través de la generosidad. Cuando practicamos la generosidad, no solo estamos luchando contra la mentalidad de escasez, sino que estamos alineando nuestro corazón con el corazón de Dios. Él es generoso, y cuando damos con un corazón sincero nos parecemos más a Él. La generosidad no solo resuelve nuestras dificultades financieras de una manera tangible, sino que también nos transforma espiritualmente, llevándonos a una vida de mayor propósito, mayor paz y mayor abundancia en todas las áreas de nuestra vida. Al aprender a dar con un corazón dispuesto, descubrimos que no es nuestra falta lo que nos define, sino la abundancia de Dios en nosotros. Y esa abundancia se manifiesta no solo en nuestra finanza, sino en cada aspecto de nuestra vida. La generosidad no solo cambia lo que tenemos, cambia lo que somos. Nos enseña a vivir con propósito, con gratitud y con una confianza inquebrantable en el Dios que provee. En la generosidad encontramos el verdadero camino hacia la libertad financiera y espiritual. En medio de las luchas financieras, cuando las deudas parecen consumir nuestra paz y esperanza, es fácil perder la perspectiva y pensar que la situación nunca cambiará. Las presiones externas, las facturas impagas, las llamadas de cobradores y el constante recordatorio de nuestra insuficiencia económica pueden ser abrumadores. En esos momentos de desesperación, lo que más necesitamos no es un consejo financiero sobre cómo ahorrar o pagar nuestras deudas más rápidamente, sino algo mucho más profundo: la paz de Dios. Esa paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de la certeza de que Dios está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos
a través de cada paso del proceso de restauración financiera. Jesús nos dejó una promesa poderosa en Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Esta paz no es la paz superficial que el mundo ofrece. Una paz que depende de la estabilidad financiera o de la ausencia de problemas. No, esta paz es la paz de Dios. Una paz profunda que sobrepasa todo entendimiento, que no se ve afectada por las fluctuaciones económicas, los altibajos financieros o las preocupaciones del día a día. Esta paz que solo Dios puede otorgar es la que nos capacita para caminar por fe en medio de las tormentas económicas, confiando en que Él está trabajando detrás de escena, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La paz de Dios es la ancla que necesitamos cuando nuestra vida financiera parece estar a la deriva. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos da una clave esencial. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí vemos que la paz de Dios no solo llega después de nuestras oraciones, sino que es el resultado de una actitud de entrega y confianza. Cuando presentamos nuestras preocupaciones financieras a Dios con oración y súplica, Él nos responde con una paz que trasciende las circunstancias visibles. Esta paz no es solo un consuelo emocional, sino un guardia protector para nuestros corazones y pensamientos. Es como un refugio donde podemos descansar, sabiendo que no estamos solos en nuestra lucha y que la intervención divina está en marcha. Es importante recordar que la paz de Dios no se trata de una resolución inmediata de nuestros problemas. No significa que nuestras deudas desaparecerán al instante o que la situación económica cambiará de la noche a la mañana. La paz de Dios en su lugar es la confianza de que Él está presente en cada paso del proceso, guiándonos con sabiduría, dándonos fortaleza y recordándonos que nuestra identidad y valor no dependen de nuestra situación financiera. La paz de Dios es el recordatorio constante de que Él proveerá lo necesario para que cumplamos con nuestras responsabilidades y que, aunque el proceso de salir de las deudas pueda ser largo, no estamos enfrentando esta lucha por nuestra cuenta. El apóstol Pablo experimentó esta paz en su propia vida. En 2 Corintios 12:9, al enfrentarse a su propia espina en la carne, algo que lo afligía profundamente, Dios le respondió: te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La respuesta de Dios no fue quitar el sufrimiento de Pablo, sino darle lo que realmente necesitaba, su paz, que era suficiente para atravesar la prueba. Esta paz no depende de nuestros logros, no depende de que saldemos nuestras deudas rápidamente, sino que depende de nuestra relación con Dios y de confiar en su fidelidad. Cuando permitimos que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, comenzamos a ver nuestras finanzas, nuestras deudas y nuestras luchas bajo una nueva luz, la luz de su soberanía y provisión. Una de las maneras más poderosas en que la paz de Dios nos guía durante el proceso de restitución financiera es a través de la claridad que nos otorga. El estrés financiero puede nublar nuestra mente, haciéndonos incapaces de tomar decisiones sabias o de ver las soluciones que Dios ha puesto ante nosotros. Pero cuando oramos y pedimos la paz de Dios, Él nos da un espíritu de discernimiento. En Isaías 26:3 se nos promete: tú guardarás
en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz que Dios nos da no solo calma nuestros temores, sino que también ilumina nuestras decisiones. Nos ayuda a elegir con sabiduría, a ver más allá de nuestras preocupaciones inmediatas y a tomar pasos prácticos para resolver nuestras dificultades financieras. Además, la paz de Dios nos libera de la ansiedad y el temor que tantas veces nos atrapan cuando estamos en deudas. La ansiedad financiera es una carga pesada que puede robar nuestra paz y hacernos sentir como si estuviéramos atrapados en un ciclo sin salida. Sin embargo, cuando buscamos la paz de Dios, comenzamos a entender que nuestra vida no está determinada por las fluctuaciones del mercado o por los números en nuestras cuentas bancarias. El Salmo 37, 3-5 nos dice: confía en el Señor y haz el bien, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Esta es una invitación a confiar plenamente en Dios, sabiendo que Él proveerá lo necesario para nuestra vida y que al poner nuestra confianza en Él podemos encontrar descanso en medio de la tormenta financiera. A medida que buscamos la paz de Dios, debemos también recordar que esta paz no es solo una sensación temporal de calma, sino un estado continuo de confianza y esperanza. Esta paz nos permite descansar, sabiendo que, aunque los problemas no desaparezcan de inmediato, Dios tiene el control total sobre nuestra situación. En Mateo 11, 28-30, Jesús nos invita: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús no nos promete una vida libre de problemas, pero sí nos ofrece descanso en medio de los problemas. Este descanso es la paz que proviene de saber que Él está trabajando en nosotros y a través de nosotros para guiarnos hacia la restauración. El proceso de salir de las deudas puede ser largo y en muchos casos desafiante. Pero cuando permitimos que la paz de Dios guíe cada paso, comenzamos a avanzar con seguridad, confiando en que su provisión será suficiente para cubrir nuestras necesidades. La paz de Dios no solo trae calma, sino que también nos da dirección. Nos permite tomar decisiones con claridad, no movidos por el pánico o la desesperación, sino guiados por la confianza de que Él está con nosotros y que Él cumple sus promesas. Cuando oramos por la paz de Dios en medio de nuestras dificultades financieras, experimentamos un cambio profundo en nuestra mentalidad y actitud. Es vital que mientras caminamos hacia la restauración financiera, recordemos que la paz de Dios no es solo un regalo, sino una guía. En cada etapa del proceso, desde la confesión de nuestras malas decisiones hasta la toma de decisiones sabias, la paz de Dios nos acompaña, protegiendo nuestros pensamientos y corazones. Esta paz nos permite avanzar con una mentalidad renovada, reconociendo que no estamos solos y que Él está obrando en nuestras vidas, incluso cuando las circunstancias externas parecen desfavorables. La paz de Dios es lo que nos permite confiar en Él, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Nos da la fortaleza para seguir adelante, aun cuando el camino parece largo y las deudas siguen siendo una carga pesada. Nos recuerda que Él es fiel y que su provisión no nos faltará. En última instancia, al experimentar la paz de Dios en nuestras vidas, somos capaces
de ver más allá de nuestras dificultades financieras y confiar en su fidelidad para restaurar nuestra situación. Así que mientras oramos para salir de las deudas, busquemos ante todo la paz de Dios. No busquemos solo soluciones rápidas o respuestas fáciles, sino una paz que sobrepase todo entendimiento. Esa paz nos guiará durante todo el proceso, nos dará sabiduría para tomar decisiones justas, nos permitirá actuar con generosidad y nos recordará que, en última instancia, nuestra confianza no está en nuestras propias fuerzas, sino en el Dios que provee abundantemente para aquellos que confían en Él. En medio de la tormenta financiera, cuando todo parece perdido, la oración se convierte en nuestra ancla y refugio. No se trata simplemente de pedir que nuestras deudas desaparezcan, ni de buscar soluciones rápidas, sino de sumergirnos en un proceso de transformación, donde nuestras prioridades, corazones y mentes son renovados por el poder de Dios. A través de la oración comenzamos a entender que salir de las deudas no es solo una cuestión de números, sino un viaje espiritual profundo, donde nuestra fe se pone a prueba, nuestra confianza en Dios se fortalece y nuestra dependencia de Él se profundiza. Al orar, no solo estamos pidiendo liberación de la carga financiera, sino que estamos invitando a Dios a que renueve nuestro entendimiento del dinero y nuestra relación con Él. Es un proceso de rendición, donde le damos a Él no solo nuestras preocupaciones económicas, sino también nuestra actitud hacia los recursos que nos ha dado. El dinero, que a menudo puede convertirse en un ídolo que controla nuestras decisiones y emociones, comienza a ocupar su lugar legítimo en nuestra vida cuando permitimos que Dios lo transforme y lo utilice para su gloria. La verdadera libertad financiera no es simplemente el saldo cero en nuestra cuenta bancaria, sino el cambio profundo que Dios hace en nuestro corazón. La paz que sobrepasa todo entendimiento nos permite caminar con confianza, sin importar las circunstancias. Cuando oramos, nos alineamos con la voluntad de Dios, y Él no solo provee lo necesario, sino que nos guía con sabiduría, nos fortalece con su paz y nos llena de esperanza para cada paso que damos. En este proceso no se trata solo de resolver problemas materiales, sino de aprender a vivir con el corazón transformado, confiando plenamente en la provisión de Dios. Él no solo quiere que salgas de las deudas, sino que aprendas a vivir de acuerdo con sus principios, a ser un buen mayordomo de lo que te ha confiado y a entender que en Él siempre tendremos lo suficiente. La abundancia no se mide por lo que tenemos, sino por nuestra capacidad de ver la provisión de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Así que hoy te invito a que no solo ores por la eliminación de las deudas, sino que ores por un cambio radical en tu corazón. Ora para que tu relación con el dinero sea renovada. Ora para que Dios te enseñe a vivir con sabiduría, generosidad y gratitud. Ora para que a través de este proceso tu fe se fortalezca y tu vida sea testimonio de la fidelidad de Dios. Recuerda, salir de las deudas no es un viaje corto, pero cada oración que haces, cada paso que tomas con fe, es un paso más cerca de la libertad que Dios tiene reservada para ti. No estás solo en este camino. Dios está contigo, guiándote, proveyendo para ti y restaurando no solo tu finanza, sino también tu alma,